Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho entre Libros. Hoy con mis recomendaciones de libros para el verano del 2023. El verano es el tiempo de leer, 20 libros yo te recomendaré para disfrutar en verano yo voy a leer. Estas recomendaciones que os traigo son de libros que se publicaron poco antes del verano del 2022 hasta el actual. Son libros, efectivamente, actuales. Os dejo en la caja de información todos los de los años anteriores, con lo cual son muchos libros los que recomiendo. De ahí que los más pasados, ahí los tenéis. Esos libros que os traigo para el verano tienen una característica en común que a ver si consigo suprimir cuando se hable de ellos, que es la palabra, son entretenidos. No quiere decirse que sean, salvo excepciones, unas novelas fuera de serie maravillosas. No, simplemente muy entretenidos para pasar el rato, para solazarte en esos días del verano, cuando estás buscando tranquilidad. Algunos, verdad, que son... De eso vendrá un vídeo después. Los tochos para el verano, sí. Pero en general son libros, eso, entretenidos, divertidos, de esos que en buena parte te atrapan. De ahí que sean, en su mayor parte, novela negra, novela de misterio, thriller y algo de novela histórica. Eso es básicamente lo que hay. Como estamos en el 2023, en esta ocasión os traigo 23 libros. Y los voy a traer divididos por grupos. Novela negra, novela de misterio. En realidad eso es casi todo cozy crime. Mira que yo no leía cozy crime y ahora sí, o que se asemejan mucho a ese tipo de novelas. Thriller, novela histórica y un capítulo de varios. Lo que diríamos narrativa actual. Y ya sin más, vamos a empezar. Brevemente, o sea, no pretendáis que os cuente 23 libros con 2 minutos por libro, porque entonces ¿a dónde me he ido? Madre mía, me he ido 3/4 de hora y mi intención es no llegar a media. Ya veremos si lo consigo. De todas maneras, el poquito por atrás ya os estará cotillando si lo hice o no lo hice. Es lo que tiene que ver los vídeos una vez que están grabados, así ya sabe lo que ha pasado. No es que adivine el futuro. Y arranco la novela negra con el que probablemente sea mi mejor novela negra del año. Puede cambiar, queda mucho año todavía, queda medio año todavía, aunque lo cierto es que ya está publicada muy buena novela negra. Si este año no está siendo malo en ese aspecto. En otros no ha habido novelas... dices, esto es el no va más. Poquita, muy poquita. Y esa novela negra con la que arranco es Nadie en esta tierra, de Víctor del Árbol, en el que yo diría que por primera vez nos hace una novela negra clásica. Es 100% novela negra. No es una historia en la que tiene su parte de novela negra. No, esto es novela negra desde la primera hasta la última página, protagonizada por un policía que está expedientado y suspendido de empleo y creo que de sueldo también, aunque eso es lo de menos, porque se ha extralimitado en sus funciones y ha matado a alguien, que ya es extralimitarse. Y mientras se resuelve o no se resuelve su juicio o no juicio, se marcha a Galicia, en parte a despedirse de su tierra, donde está el origen de todo lo que le está pasando, el origen de por qué ha actuado así. Y digo despedirse porque puede tener los días contados. Tiene un cáncer que no pinta excesivamente bien la solución. Y con todo, la vida aún se le complicará más. ¿Cómo? Ya he contado mucho. Y además tenéis la reseña de esta novela si queréis saber más de ella, aquí en el canal. Nos crecen los enanos. César Pérez Gellida. Es cierto que verano tras verano aparece una historia de César Pérez Gellida entre mis recomendaciones de libros para el verano. Pues que además cumple todas las características, es novela negra, es entretenida, o pasan muchas cosas, hay muchos muertos, todo eso. Este es el cierre de una trilogía que transcurre básicamente en Valladolid,
escrita de un modo muy peculiar porque es una novela negra, escrita a ritmo de thriller, con un asesino que le está contando su vida, sin en teoría estársela contando, a una psiquiatra. El por qué hace las cosas que hace. Claro, que eso es un personaje ficticio que él tiene en sus novelas y por la que está ganando mucho dinero. Pero en realidad todos sabemos que es él, menos la psiquiatra, por la cuenta que le tiene. La dama y la muerte, de Greta Alonso. Esta es la segunda novela de esta autora que la confirma como una gran escritora de novela negra. En este caso une lo que es la novela negra con el mundo de la pintura, con el mundo de la subasta de las pinturas. Un mundo que parece disparatado, no, lo siguiente, pagar fortunas por cosas que valen lo que valen porque se paga ese dinero por ellas, pero ¿realmente lo valen? Muy dudoso. Y aquí, junto a los muertos, aparece Dama estuvo aquí. ¿Quién es Dama? Porque todo lo relaciona con un pintor o pintora que subasta sus lienzos con un precio de partida que es el último precio en que se vendió y cada vez es más alto y más alto y más alto. Vamos, que se va duplicando el precio de una subasta a otra sin que nadie pueda ver los cuadros ni antes ni puede decirse que después porque tampoco los puede enseñar. Y se pagan millones, madre mía. Pues pintura y novela negra juntados aquí, en una misma historia. Los días felices, de Benito Olmo. Esta es la segunda entrega del detective Mascarell y Aida, el detective español que trabaja en Frankfurt. ¿Por qué? Cosas del destino que la han llevado a él. Esta es la segunda entrega, la primera fue El Gran Rojo, y El Gran Rojo vuelve a ser el protagonista de esta novela porque le hacen a Mascarell un encargo aparentemente sencillo, tiene que hacerse con una pistola, y en este caso hacerse robarla, porque es una pistola que se va a subastar, sin que sepa por qué y ni siquiera si le van a pagar, pero se lo están diciendo desde El Gran Rojo. Los días felices, que no hace referencia ni al tiempo de la infancia cuando uno es más feliz, o eso dicen, o a una gran historia de amor donde uno se vuelve loco y es muy feliz. No, los días felices no es otra cosa que un basurero o una chatarrería, llamadlo como queráis, en el que tienen lugar combates clandestinos. Iba a decir de boxeo. Bueno, de boxeo y de todo un poco, porque todo está permitido. Esperando al diluvio, de Dolores Redondo. Esta es una novela independiente. No tiene nada que ver con Amaya Salazar, su gran protagonista de la trilogía de Baztán y de la precuela. No, esta es una novela que para nada se relaciona ni se menciona todo lo demás. Una historia que nos va a llevar de Glasgow a Bilbao, que tiene una cosa en común, lo mucho que llueve. De hecho, esta novela transcurre en el 1983 en el gran diluvio de Bilbao. Y si queréis saber más de esta novela, os remito, que por ahí habrá aparecido ya, a la reseña que de ella hice aquí en el canal. Y voy a acabar este bloque de novela negra con El ángel de la ciudad, de Eva García Sáenz de Urturi, de la que también tenéis reseña. O sea, como veis, han sido novelas estas que digo que han tenido reseña que mucho me han impactado y que por eso han aparecido aquí en este canal. Es la quinta entrega de la serie Kraken, detrás de la trilogía de La Ciudad Blanca, vino El Libro Negro de las Horas, de la que esta es su continuación. Una característica que os destaco de esta novela, que nos lleva a Venecia, transcurre en Venecia, en sus canales, con sus historias, con sus leyendas, y la madre de Kraken tiene tanta o más importancia y participación y protagonismo en esta novela que el propio Kraken. De hecho, me estoy pensando si va a hacer una serie con este otro personaje. Podría ser, sin intervención de Kraken, podría ser, sí, contándonos sus hechos pasados, porque que de hecho aquí se remite a su pasado, como ya lo hacía en la novela anterior.
con un segundo bloque, el bloque de misterio, llamadlo policíaca, llamadlo de intriga. En el fondo todas son un poco cozy crime. Ya sabéis, un estilo amable, sí hay algo muerto, pero no es con esa dureza con la que se nos presenta en la novela negra. Está todo cubierto un poco con un cierto toque de humor. Como es la primera novela de la que os voy a hablar, que es El misterio de la bala perdida. Es la tercera entrega del Club del Crimen de los Jueves. 4 jubilados que viven en una urbanización, yo diría que de lujo, viven muy bien y, como tienen tiempo, se reúnen los jueves para investigar, que esa es su gran pasión, crímenes que están sin resolver, crímenes que tuvieron lugar hace tiempo, como es la desaparición de una periodista a la que todos han dado por muerta, una periodista televisiva muy famosa. Pero la historia evidentemente se va a complicar mucho. De hecho, esta es la más negra de todas las novelas de la serie, con mucho humor británico. La verdad es que se está vendiendo en Inglaterra como churros, aquí no tanto, pero también muy bien, muy buena acogida ha tenido esta serie. Es que se lee muy bien, es muy agradable. Por eso digo que esta es una novela muy para el verano. Mindfulness para asesinos, de Carsten Duse. ¿Cómo he disfrutado con esta novela? ¿Cómo me he reído? Estas de las que he leído por audiolibro, valga la redundancia. Bastantes capítulos y cada uno de los capítulos es uno de los principios del mindfulness. Ese que tiene como guía el que se ha convertido en un asesino. El que simplemente era un abogado que se ganaba la vida y que ha acudido a un curso, a una terapia de mindfulness como imposición de su esposa, porque dedica demasiado tiempo a su trabajo de abogado, a los líos de su trabajo de abogado y no atiende a la familia y a su hija como es debido. Bueno, pues estos principios serán los que le vayan inspirando para irse salvando la vida sin que el agobio le destroce cuando su gran cliente, de hecho está en un bufete de abogados porque lleva muchos clientes que ninguno quiere trabajar con ellos allí. ¿Cómo van a querer trabajar con un hombre que la última que ha liado ha sido delante de un autocar lleno de escolares cargarse a una persona delante de todos ellos y evidentemente todos los niños grabando con vídeo? ¿Qué se puede esperar? Pues eso. Y cuando hoy va a ir de fin de semana con su hija a disfrutar, resulta que le llama, le obliga a presentarse para que le saque del apuro, que le esconda. Ahí empiezan sus desgracias. No, ya no son lo mismo con las lecciones de mindfulness que él está llevando a buen término. Mal que le pese a alguno. Tren Bala, de Kotaro Isaka. De este libro hay película protagonizada por Brad Pitt. Me gustó muchísimo esta novela, que la leí el verano pasado. Ahora tiene otra novela, 3 asesinos, que seguramente se me quede para el verano que viene, porque como no la he leído, no la he podido incluir aquí. Y el Tren Bala es muy divertido. Toda una serie de asesinos que van entrando en un tren en el que pasan 20.000 peripecias, hay 20.000 muertos y pasa un poquito de todo. Asesinos que se nos van mostrando en breves pinceladas, tiene un ritmo brutal de thriller. De hecho, la versión cinematográfica difiere en bastantes cosas no en lo fundamental, pero de esta versión. Claro, aprovechan el tren bala, que se conoce como tal, es un tren hiper rápido que circula en Japón. Y en flashes conocemos la vida de todos y cada uno de los asesinos que van entrando en el tren. En la contraportada del libro dice que son 5. Hay bastante más de 5 en el tren, ya os lo digo. Yo lo disfruté. Sé que hay gente que ha dicho que no vale para nada el libro. Bueno, todo depende de lo que busques. Si tú buscas una novita para estar tumbado en la hamaca de la playa, la piscina, leyendo, oye, genial. ¿Seria? No, es que cada cosa es cada cosa. Maisie 2, de Jacqueline Winspear. La verdad es que en muy breve espacio de tiempo ha sacado 3 novelas. Primera es Maisie 2, una detective con intuición. Continuamos con 3 plumas blancas y la remató la trilogía con Mentiras piadosas. Digo la trilogía porque lleva 3. En septiembre creo que sale la 4ª, pero
En Inglaterra no sé si entre 14 y 16 lleva ya, o sea, que esto es una serie con recorrido. Una mujer es la protagonista, Maisie Dobbs, una detective, una vez que ha transcurrido la Primera Guerra Mundial, aunque a la Guerra Mundial se nos lleva repetidas veces en estas novelas, como el caso de las tres plumas, las plumas blancas que le daban como signo de cobardía a aquellos que no estaban tan dispuestos a apuntarse a voluntarios para ir a la guerra. En Mentiras piadosas también se nos habla de cómo tiene que investigar si un hombre realmente, porque se le dio por desaparecido, murió o no murió en la Primera Guerra Mundial. O también se ve en todas ellas cómo está sobreviviendo después de la penuria que vino después de esta guerra mundial el pueblo de Inglaterra. Desde ese punto de vista tiene un toque un tanto histórico, pero no deja de ser una novela de misterio, de resolver un pequeño caso. La primera, el caso era mínimo, porque más bien se nos contaba cómo había llegado Maisie Dodd desde su infancia a esta agencia de detectives. En las otras dos novelas ya está más desarrollado el caso, ya ocupa más espacio y menos lo que es la vida privada de Maisie Dodd. Thriller. Thriller llevamos un buen año y la verdad es que tengo comprobado año tras año que las ventas de los libros que podríamos catalogar como thriller se disparan en verano. Libros que han tenido buenas ventas a lo largo del 23 o incluso del año anterior, del 22, al llegar el verano se vuelven a disparar. ¿Por qué? Porque la gente demanda thrillers para el verano. Sí. Así que aquí van los míos. Los que yo recomiendo, ya digo, desde el verano pasado hasta este. Sin duda el número uno de todos ellos es Todo arde, Juan Gómez Jurado. Seguramente es el comienzo de una nueva serie que está incluida dentro de ese universo Reina Roja. Digo el comienzo de una serie porque eso es lo que pinta cuando acaba la novela, la historia de tres mujeres y de una venganza. Cada una tiene un motivo distinto para vengarse, pero todas quieren vengarse. Por eso, juntas van a perpetrar el atraco a un casino que tiene toda la pinta de que no puede salir bien. Es un atraco casi imposible y, sin embargo, la venganza les lleva a intentarlo. Divertida. No esperéis más. No es literatura. Oye, pero qué divertido es. Si os gusta el género, si buscáis literatura seria, pocas novelas de las que os he contado, quizás las tres últimas de las que voy a hablar sí, pero no están para vosotras. Pero ya sé que muchos de mis seguidores buscáis estos libros para pasar el rato y aquí los tenéis. Un desierto de hielo, de Maite Ochotorena. Esta es una lectura 100% para leer en verano. Yo no la leí en verano, pero es que ya me contaréis una historia que transcurre en el invierno, en la Antártida, que ya de por sí hace frío, en medio de una tormenta de nieve a 40-50 grados bajo cero. Madre mía. Y ahí es donde tiene que ir a investigar. Cuando consiguen entrar en el último momento, porque a partir de ahí ya no puede entrar nadie más hasta que no se pare la tormenta. Y sin embargo, nadie puede entrar ni salir de la base en la que han ido a investigar el crimen y sigue habiendo muertos. Y todo aparentemente está bajo control, no puede ser nadie dentro, pero no puede ser nadie de fuera, porque nadie puede sobrevivir fuera. ¿Qué está pasando ahí? Un thriller que tiene sus toques de ecológico, sí, también los tiene. No llega al nivel de La mensajera del bosque, la novela anterior de Maite Ochotorena, que era una novela muy curiosa y muy ecológica. No, pero esta tiene sus toques, sí. El caso Alaska Sanders, de Joel Dicker. Esta novela se publicó el año pasado por junio, una cosa así. Y más que recomendable. Es la tercera de una trilogía que podríamos incluir Toda la verdad sobre el caso Harry Keber y El libro de los Baltimore. Es el mismo protagonista, este escritor, que vuelve a meterse en una investigación con el mismo sheriff con el que trabajó en La verdad sobre el caso Harry Keber. Una mujer que aparece muerta y encuentran en sus ropas un papelito que dice: sé lo que hiciste. ¿Y qué es lo que hizo para que haya aparecido muerta?
Bueno, ya sabemos que los que aparentemente son culpables no van a ser los culpables. ¿Quién será el culpable? ¿El que lo aparece o el que no lo aparece? La hija ejemplar, de Federico Axat. Una novela que la primera mitad transcurre a un ritmo más o menos sosegado mientras nos va presentando a los personajes. Es una novela, no voy a decir juvenil, pero lo cierto es que parte de los personajes sí serían los protagonistas de una novela juvenil y que a mitad tiene un cambio de ritmo brutal, un giro a la novela que se convierte en algo totalmente distinto. ¿En qué? No os lo puedo contar porque entonces estaré desvelando demasiado, estaría desvelando y destripando medio libro. Y eso no es. Es la historia de una chica que desaparece. Desaparece, aparentemente ha sido asesinada y arrojada desde un puente. O esa es la excusa que ella ha puesto porque un año después alguien a quien ella había puesto en entredicho por violador y maltratador aparece muerto y con la cara desfigurada a golpes. ¿Qué ha pasado ahí? ¿La chica realmente no murió, se ha escondido y lo ha matado o qué? No os la perdáis, muy buena novela. Entre los muertos, de Miquel Santiago. Ya van 3 veranos en que aparece una novela de Miquel Santiago. Esta se publicó antes del verano, justo antes del verano anterior, y no me dio tiempo a que entrara. Pero es que el anterior me ocurrió exactamente lo mismo. Y es la tercera entrega de la trilogía de Ilumbe, que se caracteriza porque transcurre en Ilumbe, que es un pueblo ficticio de la costa vasca. En este caso, un accidente de tráfico y un hombre que muere abrasado en su interior. Los personajes, en algún caso, ya los habéis visto en alguna novela, pero lo cierto es que los puedes leer cada una de esas novelas de un modo independiente. Ahí viene la poli. De un modo independiente y en cualquier orden. Así que, si no has leído ninguna de Miquel Santiago, esta es una buena novela para empezar con él. Y cierro este bloque con Las horas crueles, de Marto Pariente. La pongo como thriller cuando en realidad es más novela negra. Novela negra, thriller, la verdad, muy claro no lo tengo. Lo que tengo claro es que tiene unos personajes muy peculiares. Tan peculiares como el protagonista de su novela anterior, La cordura del idiota. Aquel policía municipal de un pueblo de Guadalajara que no podía ver sangre sin desmayarse. Aquí no llegan a ese extremo, pero también hay que echarles de comer aparte. Y están investigando una desaparición, la de un hombre que después de muchos años en la cárcel, acusado de haber matado a sus hijos, desaparece. Desaparece o ha muerto. El caso es que la madre les pide que investiguen qué ha pasado con ese hijo. Vamos con el bloque de novela histórica, que arrancó con Los 1000 nombres de la libertad, de María Reg. Nos lleva a la España de finales de la Guerra de Independencia, principios del siglo XIX. Una novela que nos va a llevar desde las Cortes de Cádiz, partiendo de Tenerife, yendo al norte de España, pasando por Aranjuez, pasando por Madrid, una historia de amor, también la veremos aquí en la novela, y que nos habla de una serie de espías, que no tienen muy claro si trabajan para Fernando VII algunos, u otros están trabajando para alguno de estos grupos liberales que quieren derrocar al rey. Una novela, dije que no lo iba a decir, dije que no iba a decirlo de entretenida. Creo que hasta ahora me había librado. Bueno, pues una novela que tiene 700 páginas, pero que vuelan. Hablando de 700 páginas, de novela que vuela y de novela histórica, La voz de los valientes, de Rafael Terradas Bultó, que también es una novela de espías, solo que aquí estamos en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. 2 espías españoles en la Segunda Guerra Mundial. Uno actuando desde España, desde el norte de España. Los ingleses contactan con él porque tiene unas minas de wolframio y los alemanes quieren
ese wolframio. ¿Para qué? Probablemente para fabricar ese arma secreta, y los servicios ingleses contactan con esta persona para que espíe a su favor. Al mismo tiempo, nos vamos a ir a Alemania a una condesa española, no, la española es condesa por matrimonio, casada con un conde alemán, cuya casa va a servir de refugio, uno de los primeros pasos de esa ruta de huida que hay de gente que huye, llámese judíos, llámese paracaidistas, llámese soldados huidos hacia España. Otras 700 páginas que vuelan. Sí. Revolución de Arturo Pérez Reverte. Nos va a llevar a la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, con un español, un ingeniero de minas, que está allí trabajando y el trabajo se le interrumpe porque hay una revolución y hay pelea. Entonces, de momento, el trabajo está ahí parado, y mientras él está descansando a la espera de reanudar ese trabajo, está descansando en un hotel, oye tiros y, cotilla que es, sale a la calle a ver qué está pasando, y así se mete de lleno en la revolución. No es que él sea un revolucionario, no es que él crea o deje de creer en la revolución, pero él quiere saber de primera mano qué es lo que está pasando y qué va a pasar allí. Así que veremos la Revolución Mexicana desde el punto de vista de este ingeniero español. El Fuerte de la Florida, de Santiago Mazarro. Esto nos va a llevar a la Florida, a un fuerte en el que los soldados que forman parte de él son población negra que ha huido de la esclavitud en Estados Unidos y que se han acogido a la bandera española, y para ganarse esa libertad están como soldados en ese fuerte. Un fuerte además que es el abanderado en la lucha contra esos ingleses que intentan entrar en territorio español. Una visión distinta de la historia española, complementaria con Luz Gabás. El ancho mundo, de Pierre Lemaitre. Esta es la historia de una familia que reside en Beirut, aunque al final en Beirut no va a quedar más que el padre. Uno de los hermanos se va a París, se va a Francia, donde quiere montar un negocio. Descubriremos que este hermano es un asesino en serie. Y curiosamente, el que está investigando ese asesinato en serie, está viviendo de la historia que está contando, es su otro hermano, que ha ido a París porque quiere ser periodista. Y está trabajando en un periódico, pero claro, lo primero que le dan es que trabaje en la sección de sucesos. La hermana también va a buscarse allí la vida después de una historia con un hombre mayor que ella, con un profesor suyo, del que mejor echar tierra de por medio. Y el otro hermano no está en Francia, se ha ido a Indochina, en busca de su novio que es un legionario en la Legión Francesa y que de repente ha dejado de escribirle. Y él quiere averiguar qué es lo que ha pasado con él, y para allá que se va. Este es el comienzo de una tetralogía que de verdad os recomiendo. Muy buena. Todas las piezas, de John Boyne. Esta es la secuela, por definirlo de alguna manera, también podríamos llamarla a continuación, del Niño del Pijama de Rayas. Si no habéis leído El Pijama de Rayas, ya es raro, pero no voy a destriparos nada. Pero a continuación vamos a ver la historia de esa familia, de la hermana, de la madre de este niño con el pijama de rayas, que acabada la guerra tienen que huir de Alemania. Más vale que no les pillen, porque, en fin, la vida es suya, o mejor dicho, ellas no tienen la culpa, fue su padre o su marido los que estaban al cargo de los campos de concentración, pero por si acaso se marchan. Esta historia la veremos desde ese momento, en el momento de esa huida, a la actualidad, porque esos momentos del pasado vuelven a hacerse actuales, con una anciana que vive en un bloque de apartamentos, vive muy buenamente, hasta que llegan unos inquilinos y descubre la relación que el marido tiene con su mujer. ¿Qué hacer? ¿Callar o denunciar al marido? Una novela emotiva. Yo he disfrutado
de esta novela también tiene buenos golpes de humor. Me ha gustado bastante más que la del niño con el pijama de rayas. Y voy a acabar con esta novela número 23, con La malnacida, de Beatrice Scialbioni. Una novela que en parte podríamos considerarla histórica porque transcurre en el año 36, en Italia, en un pequeño pueblo, en Monza, famosa por su circuito, en tiempos de Mussolini y de su dictadura. En vísperas de la Guerra Mundial, que no queda tanto, pero ya se han metido en otra guerra, ya están metidos en guerra con Etiopía, el expansionismo, para hacerse con ellos, porque ellos no tienen derecho, igual que otras grandes naciones, a tener sus colonias en África. La historia de una amistad entre dos niñas de 12 años. Una, que es la que llaman la malnacida, todos la temen como si fuera una bruja, pero que en el fondo lo que hace es decir y actuar libremente, y esa libertad da mucho miedo. La otra se hace amiga de ella porque en el fondo lo que quiere es disfrutar de esa libertad, ser libre como lo es su amiga. Una gran novela, de momentos lo mejor que he leído este año. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Ya hemos entrado en el verano, ya queda poco para las vacaciones, así que espero que disfrutéis con estos libros en el verano. ¿Cuál de todos ellos os ha llamado la atención? ¿Cuál de ellos tenéis pendiente de leer? ¿Cuál os vais a llevar vosotros a vuestras vacaciones? Decídmelo, comentádmelo. Y gracias por estar ahí. Y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. Hasta pronto. Tengo la impresión que de media hora sí he pasado, ¿eh? Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen entre libros es.